Las noticias internacionales se refiere a acontecimientos de otros países, desastres. Perdón. Estos textos sí forman parte del género de opinión. Marquinho. Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy la profesora Leticia Abogado y los acompañaré en el curso de comunicación quinto grado. Pues bien, comencemos. Para esta unidad tenemos el género periodístico. Observemos la siguiente imagen. Observamos que hay varios periódicos. ¿Qué hacen los periódicos? Informan, ¿sí? Los periódicos forman parte del género periodístico. ¿Qué son los géneros periodísticos? Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace. En la prensa se diferencian 3 tipos de géneros periodísticos. Tenemos informativo, opinión, híbridos. ¿Sí? Vamos a estudiar cada una de ellas. El género informativo tiene como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. La persona que redacta el texto queda fuera de él o no aparece de forma explícita. ¿Sí? Su objetivo es informar de manera directa. ¿Cuáles son esos tipos de textos? Tenemos la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. Estos tipos de textos informan de manera objetiva. Luego tenemos el género de opinión. Tienen como finalidad expresar el punto de vista de quien los escribe, que interpreta y comenta la realidad. Aparte de informar y dar su opinión, va dando comentarios. Evalúa la circunstancia en que se han producido los hechos y expresa juicios sobre los motivos y sobre las consecuencias que pueden derivarse de ellas. ¿Cuáles son los textos de género de opinión? Tenemos el editorial, el artículo de opinión, la crítica, ¿sí? Género de opinión. También tenemos las cartas al director. Siguiente clasificación sería el género híbrido. Son aquellos en los que, además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Su finalidad es relacionar el acontecimiento con el contexto temporal, es decir, pone en paralelo el comentario y la realidad. Tenemos la parte espacial en que se producen los hechos. ¿Cuáles son esos textos? Tenemos el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica, ¿sí? Estos textos son híbridos. Recordemos entonces, género informativo tiene la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. El género de opinión tiene el editorial, el artículo de opinión, la crítica y las cartas al director. El género híbrido tiene
el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. Pues bien, ahora, ¿cuáles son las partes de un periódico? Tenemos las noticias nacionales. Se refiere a realidades nacionales de cada país. Puede ser económicos, sociales, políticos. Noticias nacionales. Luego tenemos las noticias internacionales. Se refiere a acontecimientos de otros países, desastres naturales, tsunamis, terremotos, guerras. Las noticias internacionales. Luego tenemos economía y finanzas. Se refieren a la economía, divisas, compra-venta, etc. Economía y finanzas. Tenemos revistas y suplementos. Tratan sobre cultura, educación, espectáculos, cocina, vida de famosos, etc. Revistas y suplementos. Tenemos también deportes. Son informaciones sobre actividades deportivas, ya sean nacionales o internacionales. También tenemos en el periódico la parte de editorial, que expresa la opinión oficial del periódico, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia, juicio institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio, es decir, el editorial expresa la idea del periódico. Y luego tenemos la parte de opinión, que son comentarios firmados por los colaboradores del medio sobre temas de interés colectivo. Editorial no se firma, opinión sí está firmado. Perfecto. Ahora que ya conocemos el género periodístico y su clasificación, vayamos a comprobar qué tanto hemos aprendido. La actividad número 1 nos dice, parea con la respuesta correcta. Tenemos las opciones A, noticias internacionales, B, deportes, C, editorial, D, opinión. Al otro lado tenemos las definiciones. ¿Sí? Vamos a preparar nuestros lápices. La primera dice, se refieren a acontecimientos de otros países. ¿Qué tipo de noticias se refieren a otros países? Tenemos noticias internacionales. Muy bien, marcamos ahí la letra A. Siguiente. Expresa la opinión oficial del periódico. ¿Qué tipo de texto expresa la idea del periódico? Tenemos el editorial. Marcamos opción C. Perfecto. Siguiente. Informa sobre actividades deportivas nacionales e internacionales. Tenemos la sección de deportes. Muy bien, la letra B. Por último tenemos, son comentarios firmados por colaboradores del medio sobre temas de interés colectivo. Opiniones ya firmadas. Tenemos opinión. Muy bien, la opción D. Sigamos con el género periodístico. La actividad número 2 dice, completa los espacios en blanco, teniendo en cuenta las definiciones y también la finalidad. Aquí dice, tienen como objetivo dar cuenta de la actualidad con un lenguaje objetivo y directo. ¿Cómo se llama ese género periodístico que informa de manera objetiva? Vamos a escribir que tenemos
el género informativo. Muy bien. Siguiente. Tienen como finalidad expresar el punto de vista de quien los escribe, que interpreta y comenta la realidad. ¿Qué tipo de texto expresa su opinión y comenta? Aquí tenemos el género de opinión. Por último, tiene como finalidad informar de un suceso o acontecimiento. El periodista expresa su opinión. Tiene la mezcla de informativo y opinión. ¿Cómo se llama ese género? Tenemos muy bien el género híbrido. Muy bien, sigamos practicando. La actividad número 3 nos pide marcar la opción correcta. Los géneros informativos. ¿Cuáles forman parte del género informativo? Tenemos los siguientes textos. A. Editorial, artículo de opinión, crítica, cartas al director. No es. Buscamos el siguiente. El reportaje interpretativo, la entrevista, la crónica. ¿Forma parte del género informativo? No. Por último, la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. Estos textos forman parte del género informativo. Sigamos. Los géneros de opinión son: debemos buscar los textos que pertenecen al género de opinión. Opción A dice el editorial, el artículo de opinión, la crítica, las cartas al director. Género de opinión. Recordemos, aquí tenemos la opción correcta. Marcamos entonces géneros de opinión. Siguiente. Sigamos marcando la opción correcta. Aquí tenemos los géneros híbridos. Los géneros híbridos son, busquemos, el editorial, el artículo de opinión, la crítica, las cartas al director, que ya encontramos que forman parte del género de opinión. Siguiente, el reportaje interpretativo, la entrevista, la crónica. Aquí sí encontramos textos del género híbrido. Muy bien, sigamos con las actividades. Aquí vamos a marcar qué son los géneros periodísticos. Vamos a buscar la definición correcta. A. Son formas de expresión escrita que sirven para deleitar, es decir, entretener, hermosear las palabras. No. Siguiente. Son formas de expresión escrita que sirven para exponer. No, no sirve para exponer. Siguiente. Son formas de expresión escrita que sirven para entretener, divertir. No, tampoco. Buscamos la siguiente. Son formas de expresión escrita que sirven para informar. Aquí sí, el género periodístico sirve para informar. Entonces, vamos a marcar la opción D. Muy bien, sigamos con la última parte de nuestra actividad. Aquí nos pide, menciona la clasificación de los géneros periodísticos.
¿Cuáles son los textos que forman parte del género periodístico? Es decir, la clasificación. Recordemos, tenemos el género informativo, tenemos género de opinión, y por último, el género híbrido. Perfecto, así tenemos la clasificación del género periodístico. Vayamos a recordar entonces qué son los géneros periodísticos. Recordemos entonces, ¿qué es el género periodístico? Los géneros periodísticos son formas de expresión escrita que difieren según las necesidades u objetivos de quien lo hace. Tenemos así el género informativo que tiene la noticia, el reportaje objetivo, la entrevista objetiva y la documentación. El género de opinión que tiene el editorial, el artículo de opinión, la crítica y las cartas al director. El género híbrido, el reportaje interpretativo, la entrevista y la crónica. Hasta aquí nuestra clase del día, chicos. No olviden que si tienen alguna duda pueden dejarlos en los comentarios. Además, si quieren acceder a las tareas, pueden hacerlo a través del enlace que se encuentra en la descripción del video. Así que chicos, los espero sin falta. Hasta luego.